Acompáñeme en su Biblia a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Estamos estudiando la sección 18 al 22. 3, 18 al 22. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez. Que el Señor les bendiga y es un gusto poder compartir como familia el estudio de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, tu palabra es espíritu y es vida. Y solo tu Santo Espíritu puede traer entendimiento y comprensión de todas las verdades aquí contenidas. Hoy, Señor, queremos responder en obediencia y gratitud a esta enseñanza. Guía a este tu siervo a predicar fielmente tu verdad, para que no sean las palabras engañosas de un joven o de un hombre, sino las preciosas palabras que dejaste contenidas en la Biblia para edificación de tu pueblo. Esto te lo pido en el único nombre que puedo acceder a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta sección entonces, como lo hemos visto en los 2 domingos anteriores, fue dividida de la siguiente forma. El versículo 18 nos enseñó los padecimientos de Cristo y su logro triunfal. Del 19 al 21 estuvimos meditando en Cristo como el arca perfecta de la salvación para aquel que sufre. Y hoy vamos a hablar acerca de la supremacía y la victoria de Cristo mediante el sufrimiento. Su supremacía y su victoria. Y vamos a estudiar el versículo 22, que es el texto que hoy nos compete. Recordemos entonces que en el versículo 18 aprendimos que Cristo padeció para salvar a un pueblo pecador. El justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él y poder darnos una vida eterna que ninguno podía obtener. No vino a salvar lo mejor de este mundo, vino a salvar lo peor de este mundo, y eso somos nosotros. El domingo anterior aprendimos que Cristo es el arca perfecta de la salvación, pues Él sustenta firme y eficazmente a todo el que sufre por ser fiel a Dios, tal y como lo hizo con Noé y su familia, que Él nunca descuidará su labor de sostener eficazmente a su iglesia. Pero hoy vamos a centrarnos en esa supremacía y en la victoria de Cristo mediante el sufrimiento para bien de la iglesia. Y lea nuevamente conmigo el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esta sección termina con una gloriosa nota de victoria atribuida ¿a qué? Al padecimiento y sufrimiento de Cristo. Esta victoria, esta exaltación, esta supremacía viene como consecuencia del sufrimiento y el padecimiento de Jesús en favor de los pecadores. Así que hilemos inmediatamente con la carta este pasaje. Pedro nos está mostrando con esta nota más aspectos del Evangelio que garantizan al creyente. ¿A cuál creyente? Al que sufre
por obedecer fielmente la palabra de Dios, que será sostenido eficazmente sin falta hasta el final. Pedro sigue robusteciendo esta idea con más elementos. Y hoy nos presentará 3 aspectos del Evangelio para decirle al creyente: no temas en el sufrimiento, porque Cristo ascendió, fue entronizado o exaltado y obtuvo victoria y dominio sobre los enemigos. Estas 3 cosas se ven claramente en este pasaje: su ascensión, su entronización o exaltación y su victoria y dominio sobre los enemigos. Observe cómo termina el pasaje 21. Termina hablando de la resurrección de Cristo y su clara victoria sobre la muerte. Pues la resurrección de Cristo es el sello evidente de que la muerte fue vencida. Y el versículo 22 empieza hablando de ese que resucitó, es decir, ¿de quién? De Jesucristo, y nos anuncia que resucitó y ascendió al cielo, que subió al cielo. Esto en teología se conoce como la ascensión de Cristo. No es un acto ligero, casual, accidental, no, es un acto glorioso. Cristo, el muerto y el resucitado, ascendió al cielo. ¿Qué importancia tiene esto para el cristiano? Vamos a verlo en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto no es un hecho hipotético, es un hecho real y literal. Cristo venció la muerte, se apareció a muchos y esos muchos lo vieron levantarse al cielo. Hechos 1:9 al 11 también lo confirma. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Qué hermoso este momento. Jesús les está enseñando. Ellos están asombrados y aún aturdidos al ver que resucitó de la muerte. Y mientras están siendo instruidos por Él, imagínense esta situación. Él empieza a ser levantado al cielo. Y ellos empiezan a verlo con sus ojos. Aunque no es el tema de nuestra conversación, este texto nos deja algo claro. La venida de Jesús no va a ser en un rapto secreto. Este mismo texto nos dice que Él vendrá de manera que todos le podrán verle, así como vieron su ascensión. Y esperamos ese día en que entenderemos la sensación de los apóstoles cuando ellos lo vieron subir. Nosotros le veremos descender en los cielos. Veremos su gloria descender de manera tangible y visible por nuestros ojos. Estos 2 textos que nos muestran que Él subió y está a la diestra de Dios Padre. Fue algo literal, subió en cuerpo. Aquel que era incorpóreo en la eternidad, Jesús no tenía cuerpo. Voluntariamente tomó un cuerpo para sí y convivirá por la eternidad con un cuerpo glorificado, aunque antes no lo necesitaba. Ahora tiene un cuerpo glorioso en el cual lo veremos descender. ¿Y por qué es significativo que haya ascendido? Mis hermanos,
que Cristo después de su muerte haya ido al cielo, significa que la misión que Él se propuso hacer fue cumplida con éxito eficaz. Que su pago por el pecado fue suficiente, porque si en Él hubiera pecado, Él no podría acceder al cielo. Quiere decir que todos los pecados que puso sobre sí voluntariamente fueron pagados eficazmente, y por eso puede volver ahora al Padre en favor nuestro. La ascensión de Cristo es fundamental en la vida cristiana, porque primero es una señal del final y el éxito del ministerio terrenal de Cristo. Su ministerio fue exitoso. Lo que se propuso cumplir eficazmente lo logró. No quedó nada pendiente en su obra salvífica. Hermanos, entiendan esto. A Cristo no le quedó faltando hacer algo para salvar a su pueblo. Lo que tenía que hacer para salvarnos ya lo hizo, y lo hizo de manera perfecta. No quedó un saldo pendiente por pagar. Completa fue su obra, y por eso pudo ascender al cielo. Porque si su misión no hubiera sido culminada, Él no podría regresar al cielo en desobediencia al Padre. El regreso al Padre indica: Padre, he cumplido con la tarea que me comisionaste. Ahora vuelvo a ti, porque no me ha quedado nada pendiente para salvar al pueblo que tú escogiste. Poderosa salvación. Pero también era necesario que Él partiera, porque Él mismo enseñó que así vendría el Consolador. Y Él lo anunció, que era necesario que Él ascendiera y viniera el Consolador. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su ascensión también era necesaria para que viniera el Espíritu Santo, el Consolador, a convencernos de pecado y de juicio, a conducirnos a Cristo y aplicar la obra redentora que Cristo efectuó para salvar a los pecadores. Pero también era necesario que Él ascendiera para cumplir la promesa de preparar moradas para su pueblo. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, era necesario que Cristo ascendiera para que preparara las moradas que habitaremos como pueblo suyo. Muchos a veces dicen ingenuamente: oh mi Señor, ¿por qué no te quedaste? No, sí, mi espíritu está con ustedes. Estoy preparando morada para ustedes. ¿Están sufriendo por mí? Recuerden, estoy preparando morada para ustedes. ¿Está siendo difícil vivir en medio de este mundo caído? No olviden, es solo un paso temporal, porque estoy preparando morada en el cielo para ustedes. Pero aparte de estar preparando morada, era necesario que Él ascendiera para interceder como sumo sacerdote de manera perpetua por nosotros. Hebreos 7:24 y 25 lo enseña. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Señor, por haber ascendido y estar con el Padre
porque intercedes a diario por nosotros. Mis hermanos, Cristo no solo murió para salvarnos, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo todos los días por nosotros para que nuestra fe no falte en medio del sufrimiento, para que nada en este mundo pueda impedir que lleguemos a disfrutar el beneficio que Él obtuvo para nosotros en la cruz. Así que si sufres por hacer el bien, hay una morada que te aguarda, pero hay un sumo sacerdote que intercede todos los días por ti. ¿Y sabes algo? ¿Acaso alguna de las oraciones que Cristo eleve al Padre no serán escuchadas? No. Todas son escuchadas eficazmente. Así que ¿por qué ascendió Cristo? Porque su sacrificio fue eficaz y fue bien recibido por el Padre, porque la tarea comisionada fue cumplida. ¿Pero para qué ascendió? Para ser exaltado, para ser entronizado a la diestra de Dios Padre. A veces las personas dicen, pero ¿qué significa que Cristo está a la diestra? Tenemos que ubicarnos en la monarquía. Aquel que era ubicado a la derecha de un rey era representado y reconocido por las personas como alguien con autoridad y digno de total respeto y sujeción. Luego de Cristo haber sufrido, haber sido humillado, fue exaltado, fue entronizado, fue puesto a la diestra de Dios Padre. ¿Y esto por qué debe importarle a la iglesia? Veamos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento muestran que este es un lugar de prestigio y poder. Estar a la diestra del Rey de Reyes, estar a la diestra del Dios Todopoderoso es un lugar de prestigio y poder. Salmo 80, 17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. El salmista está hablando de Jesús. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Esteban lo vio. Vio a Cristo entronizado, exaltado, gobernando con poder. Cuando tú dices o cuando tú lees en la Escritura, Cristo está a la diestra del Padre, lo que estás leyendo es que gobierna con toda autoridad y poder. Es que es Señor sobre todo. La diestra de Dios, entonces, es el lugar preeminente de honor y autoridad por la eternidad. Y es desde allí donde Cristo gobierna. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Es superior a todas, es poderosa. Tu diestra, oh Jehová, quebrantó al enemigo. ¿Qué muestra la Escritura? El poder de la diestra para vencer a los enemigos. Todo su majestad y todo su esplendor. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cristo en su exaltación fue confirmado y afirmado para toda la creación que este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibió autoridad y poder, pero nuevamente goza de las delicias de la presencia del Padre. Y esas mismas delicias de las que Cristo disfruta nos hace coherederos. Piensa en esto. Gracias a su muerte, a su resurrección y a su ascensión, aquel que está a la diestra de Dios Padre
garantiza que nos protege con poder en medio del sufrimiento, que podemos acceder a las delicias de las que Él disfruta en la presencia de Dios Padre. Y para obtener ese beneficio, sufrió la más horrenda humillación. Salmo 18:35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es la diestra la que sostiene, porque es poderosa. Cuando vemos todos estos pasajes acerca de la diestra de Dios y vemos a Cristo a su diestra, lo que nos está diciendo Pedro es: todos los beneficios anunciados con respecto a la diestra de Dios Padre ahora nos pertenecen en Cristo Jesús. Y tú que sufres por ser fiel a mi palabra, no temas, porque la diestra poderosa, las delicias de su diestra, hoy son nuestras en Cristo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ve qué gran nota de ánimo y victoria está entregando Pedro a la iglesia? Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué está diciendo Hebreos? Hermanos, ¿saben por qué ascendió? Porque ya cumplió su tarea de purificar a su pueblo mediante su muerte. Y ahora está gobernando con poder para sostener al final a estos que salvó. ¡Qué salvación tan grande! Pues no solo nos salva, sino que nos sostiene hasta el final. Pablo también lo explica en Filipenses 2:9 al 11. Y lo dice de una forma clara: sí, fue humillado, sufrió, pero luego fue exaltado. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo ascendió y está sentado a la diestra, gobernando con poder, porque fue exaltado, está entronizado. Él sufrió y fue humillado para ser exaltado y glorificado. Por eso nosotros en Cristo muchas veces seremos humillados, pero el que es humillado será enaltecido en Cristo. Así como el sufrimiento de Cristo fue temporal y ahora está exaltado en gloria, nosotros sufrimos juntamente con Cristo de manera temporal para luego estar con Él en gloria. ¿Y qué obtuvo Cristo? Victoria y dominio sobre sus enemigos. Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Mis hermanos, gracias a la muerte de Cristo, gracias a la resurrección y gracias a su exaltación, todo fue puesto bajo sus pies, todo está bajo la autoridad. No es que antes no estaba, siempre ha estado bajo su autoridad. Lo que está diciendo es que ahora ha sido validado y expuesto ante toda criatura su señorío y su gobierno. Todo ha sido sujeto a Él, todo.
aún todo aquello que Adán y Eva de manera voluntaria le entregaron a Satanás al desobedecer, Cristo viene y recupera lo que el primer Adán perdió. Y ahora todo le está sujeto. No hay algo que no esté bajo el dominio de Dios. Por favor, iglesia, entiende esto. Gracias a la victoria de Cristo en la cruz, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, todo le está sujeto. Todo es todo. No hay nada que esté en el terreno del azar. No hay nada que esté en el terreno de la casualidad. Todo está en el terreno del gobierno y el propósito perfecto de Dios, aún sufrir por hacer el bien. Efesios 1:20 dice, léalo conmigo por favor, Efesios 1:20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo entonces salvó eficazmente a su pueblo, ascendió y garantiza la preservación de cada uno de ellos hasta el fin, mediante su intervención como sumo sacerdote y su victoria sobre todos nuestros enemigos espirituales. Cristo está ejerciendo su dominio, su poder, su autoridad sobre todos nuestros enemigos para que no puedan dañar a uno solo de los escogidos. Ni uno solo de sus escogidos se perderá, porque está a la diestra de Dios Padre asegurando que cada uno de los que Él salvó en la cruz lleguen firmes hasta el fin. Hermanos, ni uno solo de los escogidos de Dios se perderá. Por cada uno de los que Cristo murió, serán salvos eficazmente. Ni uno más, ni uno menos. Cristo venció a Satanás y a todas las huestes espirituales. ¿Y por qué cita Pedro esto en esta sección? Porque nos está diciendo algo. Ni siquiera las fuerzas espirituales malignas, ni Satanás, ni sus demonios podrán afectar o interferir el perfecto cuidado que Dios tiene sobre su pueblo. Recuerde el hilo conductor. Pedro, ¿qué está haciendo? Está animando a los que sufren por hacer el bien. Mostró que el diluvio intentó dañar, pero no pudo. ¿Por qué? Porque por la fe estaban seguros en las manos de Dios. Así que hay fuerzas espirituales, pero no podrán dañar a uno solo de los escogidos, porque Cristo está sobre nuestros enemigos, venció a nuestros enemigos, y ninguna fuerza espiritual podrá impedir que uno solo de los escogidos sea salvo. Cristo lo garantiza. Ni un diluvio, ni el juicio final que se aproxima, ni los seres espirituales de las regiones celestes pueden dañar el cuidado eficaz que Cristo ejerce sobre el pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que Él ha salvado.
Iglesia, pasajes como este nos enseñan que sí existen fuerzas espirituales, pero que están bajo los pies de Cristo. En lugar de andar estudiando a los demonios y sus jerarquías, pastor, ¿podemos saber cuáles son las autoridades? ¿Cuáles son las potestades? No, no nos importa cuáles y cómo son. Lo que nos importa saber es que todas, sin importar su jerarquía, están bajo los pies de Cristo. Es la única realidad que nos interesa conocer de las tinieblas. Es vergonzoso ver libros supuestamente de literatura cristiana acerca de demoniología, tipos y especies de demonios. Esos no son libros cristianos, son libros de brujería, porque en ninguna parte en la Biblia se nos ordena estudiar a las tinieblas. Se nos ordena estudiar la luz y saber la victoria de la luz sobre las tinieblas. Ninguno de los apóstoles enseñó a los creyentes a estudiar las fuerzas demoníacas, llámense ángeles, autoridades y potestades. El creyente debe ocuparse de conocer a Cristo y su perfecta victoria sobre las tinieblas. Promover el estudio de demonios es promover el estudio de las tinieblas, es meter brujería en la iglesia, y esto se opone a la Escritura. El creyente debe ocuparse de estudiar la luz, la supremacía de Cristo. Pues como ya lo dije, sin importar la jerarquía de los demonios que quieran atacarnos, todos están sujetos a la autoridad de Cristo. Y aunque actualmente están en operación y hacen mal, jamás podrán dañar lo que Cristo obtuvo en la cruz. Este discurso fatalista promovido en los contextos religiosos místicos, en el que todo se atribuye a las tinieblas, no es bíblico. ¿Por qué estás peleando con tu esposo? Es que es un espíritu de divorcio. ¿Por qué te duele la muela? Es un espíritu de dolor de muela que me está atacando. ¿Por qué estás viendo pornografía? Es un espíritu de inmoralidad sexual. No son espíritus, se llama carne. Y son las obras de tu remanente de pecado. Dejen de culpar a las tinieblas por cosas que son el resultado de nuestra negligencia en la mortificación de la carne. Hermanos, debemos dejar de darle poder a las tinieblas. Tienen poder para dañar, pero ya fueron vencidas por Cristo en la cruz del Calvario. Debemos enfatizar la victoria del león de la tribu de Judá, no los intentos fallidos de las tinieblas por dañar lo que Cristo obtuvo en favor de su pueblo. Así que cuando viene el sufrimiento, no es, ay, es que un espíritu me está atacando. No, Señor, gracias, porque aunque el sufrimiento esté siendo manifestado en este momento en mi vida, algo tengo claro. Tú ya venciste a todas las potestades y autoridades que gobiernan los reinos celestes. Así que descanso en que este momento de sufrimiento está bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tu señorío. Y descanso en ello, en que me sustentarás. Y aunque las tinieblas se levanten contra mí, no temeré, porque tu diestra me sostiene con poder. No ignoramos la existencia de las tinieblas, pero caminamos confiados en la victoria de Cristo. Así que termino con estas palabras. La ascensión, entronización y dominio de Cristo aseguran a la iglesia que sufre por ser fiel, que seremos sostenidos eficazmente por su nombre, en su nombre, hasta el fin. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote. Intercede a diario por nosotros. Nunca dejará de hacerlo, nunca se cansará de interceder por este pueblo pecador que vino a salvar. Nunca será ignorado por el Padre, porque está a su diestra.
Nunca será ineficaz su cuidado porque es Rey de reyes y Señor de señores. Porque venció a Satanás y a todo su séquito de demonios. Porque su señorío es perfecto y es eterno. Porque todo le está sujeto a Él. Esta es la segura garantía de nuestra protección. Iglesia, sin importar cuán duros, cuán extensos sean los ataques o los sufrimientos que experimentemos en este mundo, Cristo nos sostiene con poder. Y ninguna fuerza espiritual podrá dañar lo que Cristo ya obtuvo. No solo hemos sido salvados, sino que seremos sostenidos hasta el final. Sí, nos cansaremos, pero Él nunca se cansará. Su intercesión nunca menguará. Ni ángeles ni potestades podrán frenar la obra que Él empezó en favor de su pueblo. La iglesia no tiene por qué temer a las tinieblas. Cristo las venció. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, si tienes razones para estar angustiado, si tienes razones para temer, porque las tinieblas sí pueden dañarte. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tu fe no está en Cristo, no tienes un escudo protector, no tienes una mano victoriosa que cuida de ti. Estás a la deriva para que Satanás y sus demonios hagan contigo como bien le parece. Pero no tienes por qué permanecer en esta condición. Hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo mediante la fe. Hoy puedes venir al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Sálvame. Permíteme hoy gozar de esa victoria que obtuviste en la cruz. Acércate al Rey con humildad y dile: no merezco que me perdones. No merezco recibir beneficio por tu muerte y por tu exaltación. Pero acudo a tu misericordia, perdóname. Ser parte de tu pueblo y caminar con la certeza de que nunca me dejarás y me abandonarás en Cristo Jesús. No sigas viviendo más en tus fuerzas. Tú no tienes poder para cambiarte a ti mismo ni para restringir la operación de las tinieblas. Mas todo aquel que está en Cristo por la fe y no por las obras, no solo recibe salvación, sino protección eficaz hasta el final. Mis hermanos, esa es la razón por la que a un cristiano no le pueden hacer brujería. La brujería existe, pero jamás tendrá poder sobre un cristiano. Jamás. Porque Cristo cuida de nosotros eficazmente, con poder y con autoridad. Señor, qué gran victoria obtuviste para pecadores como nosotros. Perdónanos por las veces que hemos ignorado que hay una realidad espiritual. Pero también perdónanos por las veces que quisimos atribuirles un poder que no tenían, minimizando la grandeza de tu victoria. Sí, sabemos que hay demonios, que hay potestades que gobiernan las regiones celestes. Pero tú a todas las venciste. Y ninguna de ellas podrá dañar lo que tú obtuviste para tu iglesia. Ahora sabemos
que en el sufrimiento tú nos cuidarás de cualquier ataque de las tinieblas. Gracias a tu victoria en la cruz, a que resucitaste, ascendiste y estás a la diestra de Dios Padre, reinando con poder. Y todo está sujeto a ti. Gracias por esa victoriosa exaltación, por la cual nos beneficiamos como tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué hermoso es el Evangelio. Su encarnación, su vida impecable, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación y entronización, su victoria sobre nuestros enemigos. ¿Qué esperamos? Simplemente su venida.